Bueno, buenos días y feliz sábado para todos. La presentación que yo había planeado, que había preparado para hoy, quizás para la mayoría debería ser un repaso, porque no es un tema nuevo particularmente, pero a mí por lo general me gusta, a la hora de armar presentaciones, preparar cosas que quizás ya se han visto, pero que se han actualizado o que han recibido nueva información, y trato de agruparla, pero así también, de esa forma, nos sirve de repaso a nosotros, pero también le puede servir a una persona nueva que está recién iniciando, como para introducirse en esos temas. También trato de ver por lo general que sea algo que por ahí no se haya visto demasiado, por lo menos acá en Argentina, cosa de que también nos pueda enriquecer a nosotros y pueda dar algo nuevo, que por ahí lo hemos hablado, lo hemos visto en nuestros estudios personales, pero que no ha aparecido en algún video o en alguna presentación. Y pensando en esas cosas se me ocurrió el tema que vamos a hablar en el día de hoy, que está relacionado con los estudios que se hicieron desde 2019 en adelante, que es lo que se llama el modelo del Rey del Sur. Ahora, para partir de eso, en ese tema, es importante entender cómo se construyó el Clamor de Medianoche en la época de 2018 y 2019. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me quiere decir cómo era que se abrió? ¿Cuáles fueron los primeros temas que se dieron del Clamor de Medianoche? ¿Pueden participar los que están presentes o los que están en Zoom? Las guerras pírricas, Pirro, como modelo de Rey del Sur. Bien, ese fue uno de los primeros. ¿Querés bajar un poquito ahí? Ese fue uno de los primeros, exactamente. Teníamos, ¿cuál antes de ese? Diego estaba poniendo dos fuentes de información. Bien. Bien. Yo puse acá dos fuentes de información por las dudas. Hechos 27 me gusta. Fátima. Y luego guerras pírricas. Me voy a poner GP por ir más rápido, simplemente. Creo que César quería hablar, ¿no? ¿César? Fátima. Bien, Fátima. Fátima también, exactamente. Pero vamos a quedarnos acá. Después de las guerras pírricas, ¿a qué se iba? Acá veíamos un personaje que era Pirro, ¿no? ¿Quién era Pirro? Ahorita un segundito. Pirro era un rey que era de Epiro. Bien. Y que bueno, intentó conquistar todo lo que era la antigua Grecia. Bien, perfecto. ¿Nosotros con qué personaje alineábamos a Pirro? Emma. Lo alineamos con el de la actualidad, ¿Con qué personaje profético? ¿Con Putin. Bien, podemos decirlo así, pero un personaje más general todavía, más a lo largo de la historia. El Rey del Sur. Bien, exacto. Entonces íbamos a las guerras pírricas, veíamos el personaje de Pirro, veíamos su alfa, su omega, y decíamos que era el Rey del Sur, y lo alineábamos también con Putin. Después de ver las guerras pírricas, ¿a qué estudios nos íbamos? Puede comentar cualquiera, no hay problema. Después de las guerras pírricas nos íbamos a las guerras mundiales. Bien, perfecto. ¿Y qué veíamos en las guerras mundiales? ¿Qué personajes veíamos combatiendo en las guerras mundiales? ¿Sí? A Hitler y Stalin. Bien, Hitler y Stalin. Veíamos también la Primera Guerra Mundial. Pero sigamos con la idea de Hitler y Stalin. ¿Qué personajes proféticos serían viendo las guerras mundiales como una parábola? Exacto. Carito dijo Rey del Norte y Rey del Sur. Entonces, lo que nos llevaba a ver todos estos estudios nos llevaban a un mayor entendimiento del Rey del Norte y el Rey del Sur. Precisamente. Entonces, a lo largo de todos estos temas que estábamos viendo, cuando nos introducíamos al personaje de Pirro, etc., también veíamos cosas como la guerra de los diádocos. Veíamos personajes como Antígono, Demetrio, Lisímaco, Casandro, Seleuco, Ptolomeo, etc. Pero básicamente la mayor parte de los personajes que siempre solíamos estudiar, como dije Antígono, dije Demetrio, dije Seleuco, todos esos son reyes del norte, excepto uno, que es Ptolomeo, que era rey del sur. Y eso es algo que por ahí hace distinto a lo que fue el mensaje del Clamor de Medianoche comparado con cualquier otro mensaje que se hubiera dado a lo largo de la historia por parte de Dios para el pueblo de Dios. ¿Y qué
que es esa aproximación, ese abordaje de lo que es el Rey del Sur. Si uno se fija, si uno mira a lo largo de la historia, ¿qué historias o qué textos proféticos solemos estudiar? Cuando empezamos a estudiar los mensajes, tanto acá, en cualquier lado, ¿por dónde arrancamos? Por ejemplo, cuando queremos estudiar profecía. Bien, vamos con Daniel. Entonces, arranquemos por toda la escritura. Arranquemos por el Antiguo Testamento. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, normalmente cuando queremos estudiar la historia profética del mundo, arrancamos por qué capítulo. ¿Y por qué libro? Arrancamos por el libro. Daniel. Bien, arrancamos por Daniel. En Daniel tenemos 4 capítulos importantes, 4 capítulos principales. Tenemos Daniel 2, tenemos Daniel 7, tenemos Daniel 8. A ver. ¿Y cuál tenemos? ¿Cuál es el último? Daniel 11. Perfecto. Bien, ahora les voy a pedir que me digan cuáles son los personajes principales de Daniel 2, 7, 8 y 11. ¿De qué personaje habla específicamente en cada historia? De Reyes del Norte. Bien. En Daniel 2 tenemos la figura de una estatua. ¿Ok? En esa estatua, ¿qué personajes están? Están Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en sus 2 formas, y bueno, después podríamos hacer aplicaciones, podríamos extenderlo, podríamos estudiarlo más, pero hay un hilo en común en todos esos personajes. ¿Cuál es ese hilo en común? Como dijo Adri, es que todos son reyes del norte. En Daniel 7, ¿qué figuras tenemos? Bien, Toto dice reyes del norte, serían las bestias. Podríamos decir que hay una pequeña introducción del rey del sur, o por lo menos que figura de una forma, aunque no se habla de ellos. Sería una de las cabezas de la tercera bestia, por ejemplo. Pero no es algo que se aborda, no es algo que se investiga, y solamente se menciona que tiene 4 cabezas. Pero ni se dice si una es más importante que la otra, no se dice nada de eso. En Daniel 8, ¿qué tenemos? Carnero, macho cabrío, tenemos el cuerno. Todos son reyes del norte, nuevamente. Y en Daniel 11, acá sí tenemos el rey del sur, pero no es el centro de la historia. Es como, se menciona que hay un rey del sur, pero se va casi 100% al rey del norte. Entonces, el personaje principal de esa historia también es rey del norte. Terminamos el Antiguo Testamento y no hay un abordaje claro o información clara sobre el rey del norte. Pasamos al Nuevo Testamento. O sea, el rey del sur, perdón, gracias, Jarito. Pasamos al Nuevo Testamento. Podemos ir a los escritos de Pablo. Si alguien quiere abrir su Biblia, puede ir a 2 Tesalonicenses 2, 2 al 3. No sé si alguien lo quiere leer, puede ser alguien de los que están en Zoom, ningún problema. Tesalonicenses 2, 2 y 3 en realidad sigue, pero con 2 y 3 alcanza. Dice, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Bien, ¿de quién está hablando Pablo acá? Del rey del norte, el anticristo. Exacto, nuevamente, del rey del norte. Y luego podríamos ir a Juan. Podríamos ir generalmente cuando uno trata de hacer una descripción de todos los libros de la Biblia, al libro profético por excelencia del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Y vamos a ver de vuelta ahí, que si bien se menciona, o se ven personajes que están relacionados con el rey del sur, el centro del estudio, o las advertencias, mejor dicho, están relacionadas
con lo que nosotros sabemos identificar como la bestia, como el dragón, etcétera, que son distintas figuras del Rey del Norte también. Entonces, llegamos al final de la Biblia y en ningún momento se vio de alguna manera expandido el conocimiento sobre el Rey del Sur, o por lo menos no estudiado de una forma directa. Podríamos avanzar en la historia, podríamos ir a la Reforma Protestante, por ejemplo, y vamos a ver que Lutero está ahí luchando contra qué figura. ¿Y en qué periodo estamos? Estamos en los 1260 años. Exacto. Está nuevamente luchando contra el papado, que sería el Rey del Norte. El papado, el Imperio Romano, dependiendo cómo lo queramos ver, cómo queramos ver la figura. Entonces, a lo largo de la historia, incluso con Elena nunca habla específicamente del Rey del Sur. Solemos utilizar algunos textos de ella para ver ese tema, pero nunca habla específicamente del Rey del Sur. Entonces, a lo largo de la historia, nunca se expandió, se estudió en profundidad la figura del Rey del Sur. Y por tanto, cuando nosotros estamos queriendo ver esto, si fuéramos a preguntarle a alguien, ¿qué pasaría? Por lo menos fuera de acá, o acá hace unos años, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué se hubiera dicho del Rey del Sur? ¿Qué información tendríamos del Rey del Sur? Si alguien va a hablar acá. Si a mí me hubieran preguntado hace unos años quién era el Rey del Sur, en el mejor de los casos, como dijo Emma, lo que yo había dicho es había relacionado el Rey del Sur con ateísmo. Pero si alguien me hubiera presionado para decir más información, yo lo que hubiera dicho es, no sé, sinceramente no sé, no tengo información. Entonces, partamos de ahí, partamos de lo que normalmente solíamos tener como imagen del Rey del Sur, y vayamos a de dónde sacamos que esa es la característica del Rey del Sur. ¿Mica? No, perdona, ya habías hablado antes, igual. Era nada más eso, que creo que muchos sí hubiesen pensado que era la Unión Soviética, de hecho es lo que entendía, pero también por la misma relación que vos estás diciendo, porque en ese momento, al estar bajo el comunismo, también uno lo relacionaba con el ateísmo. Entonces, por la Guerra Fría tenías esta imagen de Estados Unidos contra Rusia, etcétera, pero por un lado equivocado y falta de información también. O sea, le acertaba en una figura, pero no era suficiente. Claro, Y no era creo que varias sólido, personas digamos. lo dicen. No era algo que fuera totalmente comprensivo, digamos, no abarcaba la totalidad. Entonces, Claro, no hubiese servido para... vayamos ahora a esa cita de la cual partimos a pensar de que el Rey del Sur es ateísmo. Si alguien me quiere ayudar, vamos a ir a CS 272.4. Yo igual ahora para los que están en Zoom les voy a compartir pantalla, así que no se preocupen. No hace falta que lo busquen. A ver, aguarden un segundito nomás. Esto lo voy a hacer así. Ahí está. Bien, ahí lo puse para los que están en Zoom. Pueden verlo todos, ¿no? Perfecto. Bien, ¿alguien quiere leer? Es CS 272.4. ¿Querés que lea, Esteban? Dale. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo, como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Bien. Gracias, Agus. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito, porque no hace falta que permanezca acá. Bien, ahí está. Ahí se me ve bien, imagino. Entonces, quiero hacer una aclaración previamente, antes de explicar en la totalidad de lo que estaba hablando en la cita.
Por ahí, en la traducción al español, se utiliza la frase vida disoluta. Por las dudas, vida disoluta, la mejor definición sería libertinaje. Esa sería una forma más clara de decirlo, que sería más comprensiva para la mayoría, porque por ahí no entendemos con total facilidad qué se refiere con eso. A mí en lo personal me pasaba que no me quedaba del todo claro, pero fui y busqué el término original y una traducción correcta también sería libertinaje, y por tanto creo que la que podría ser más clara para nosotros a la hora de estudiarlo. Entonces, ¿de qué está hablando Elena acá? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere dar contexto? Si no, lo doy yo. Bueno, lo doy yo. Revolución Francesa. ¿Eh? Perfecto. Carito. De la Revolución Francesa. Bien, exacto. Estamos en el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Estamos hablando de la Revolución Francesa, y lo que está haciendo Elena es explicar los pasajes de Apocalipsis 11, en los cuales habla acerca de la bestia que sube de la tierra y que mata a los dos testigos. Y ella está diciendo que el poder que cumpliera eso tenía que tener las características de Egipto y de Sodoma. Y luego dice que las características de Egipto y de Sodoma son, en el caso de Egipto, saca el ateísmo, y en el caso de Sodoma, saca el libertinaje o la vida disoluta, como está traducido al español. Ahora, quiero que... yo sé que esta cita es la que usamos normalmente para decir las características del rey del sur en los estudios, ¿correcto? Ahora, Elena está hablando del rey del sur en este pasaje, en este estudio. Hablemos, digámoslo con honestidad. ¿Está hablando de eso o no está hablando de eso? No, está hablando de Francia. Exacto. Ella está hablando de un punto en la historia, de un pasaje en Apocalipsis. El rey del sur no se menciona ni en el pasaje en Apocalipsis ni en el conflicto de los siglos. Entonces, ella no está hablando directamente del rey del sur, está hablando de Francia en el momento de la Revolución Francesa. Los comparan, ¿no? Compara ciertos puntos y habla acerca de la bestia que sube de la tierra. ¿Cómo nosotros llegamos a decir que esto es el rey del sur? Yo puedo explicarlo, pero quiero ver si alguien lo puede decir. Así que, a ver Por quién puede responder. Daniel 11, 40. Bien, exacto. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cuál es nuestro proceso de pensamiento cuando llegamos a esto y decimos esto es el rey del sur, esto es Francia? Y como el Francia es el rey del sur, y las características que dice Elena son ateísmo y libertinaje, entonces el rey del sur tiene esas características. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo llegamos a esto de que este es el rey del sur? Bueno, yo tenía entendido que eso fue a través de Daniel 11:40. Si el rey del norte era el papado, el rey del sur tenía que ser Egipto y buscar las características de este poder Egipto en el presente, una aplicación espiritual, y llegábamos a que era la Unión Soviética, pero fue más que todo por el tema del modelo geográfico. Exactamente, a ese lugar quería ir justamente. Primero que nada, los términos rey del norte y rey del sur, Elena no los usa, como dije hoy. Entonces, esos son términos que nosotros agregamos ya de por sí. Segundo, lo hacemos partiendo de Daniel 11:40, que es donde vemos que el rey del sur combate contra el rey del norte y lo hiere. Entonces buscamos en qué momento un personaje hiere al rey del norte, que entendemos que es Babilonia, y por tanto entendemos que es Babilonia espiritual también, que sería el papado. Y eso lo llevamos después a Apocalipsis 11 y al pasaje del conflicto de los siglos, en el cual habla sobre la Revolución Francesa y sobre lo que explica Elena de esa bestia que la comparamos con el rey del sur. Ese es el proceso que nosotros hacemos mentalmente para alinear todas esas cosas y entender los distintos personajes que están ahí. Y como dijo César, creo que fue César, ¿no? Nosotros usamos el modelo geográfico. ¿Y de qué consiste el modelo geográfico? Básicamente lo que nosotros entendíamos es, pensábamos en que Israel estaba en un punto, y acá estaba Babilonia, y acá estaba Egipto. Y uno podría decir, no es el sur y no es el norte específicamente, pero a nivel geográfico, a nivel de rutas y caminos, se hacían unos desvíos, y lo que quedaba al norte más directo era Babilonia como reino más importante de la época, y lo que quedaba más al sur era Egipto como reino más importante de la época. Ahora, a mí me gustaría hacer un modelo geográfico un poco distinto. Cuando nosotros vemos Daniel 11:4, vemos que habla de un personaje. No sé si alguien lo quiere leer. Habla de él. Bien, ¿querés leerlo, César?
Ya es que no lo tengo. Ok, dale, a ver, lo va a leer Carito. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni Bien. según el... ¿Sigo? Ni Ahí está. según... ¿Hasta ahí? Suficiente. Ok. Entonces, ¿quién es ese personaje que se levanta y que su reino es quebrantado y se reparte hacia los 4 vientos del cielo, pero que no, sin ser sus descendientes? Alejandro. Bien, es Alejandro Magno. Alejandro, cuando muere, su reino se divide, tenemos todas las historias que decíamos acá, todas las guerras de los diádocos, y dice que se divide hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, pensemos en esos 4 vientos del cielo como si fueran norte, sur, este y oeste, que fue más o menos como quedó también geográficamente la distribución en esa época. Entonces, si nosotros estuviéramos en el mundo, vamos a poner eso, vamos a poner... No, vamos a esperar un segundito. Vamos a ver de esta manera. Vamos a pensar en ese modelo geográfico, en esos 4 vientos del cielo. Llevémoslo a una brújula, que es lo que tengo acá más o menos dibujado. Imaginemos que esta es o una brújula o a la vez el mundo. Vamos a hacerlo de las dos maneras para identificarnos. Porque una brújula, ¿qué nos dice? Nos dice dónde está el norte, y por consecuencia nos permite saber dónde están los distintos puntos cardinales y ubicarnos en un mapa o ubicarnos en un espacio geográfico en específico. Toto, si yo te dijera a vos que me digas dónde está el este absoluto, el punto más al este del mundo, ¿a dónde me llevarías? Recordá activar el micrófono. Recordá activar el micrófono. No sé, no hay un punto. Bien, exacto. O sea, siempre puedes más al este que puedas, digamos, como Exactamente. cada punto cardinal. Porque no tiene fin. Porque el extremo este, cuando nosotros lo vemos desde el modelo geográfico y de cómo nos manejamos nosotros a la hora de identificar la geografía, no existe. Vos podés ir dando vueltas al mundo. Generalmente el punto base que se utiliza, por ejemplo, para dar un ejemplo, con el tema de las zonas horarias, es el meridiano de Greenwich. Y el meridiano de Greenwich es un punto imaginario, no existe, digamos, es un punto aleatorio que se eligió del planeta para partir como el punto cero. Y no se puede porque la Tierra gira. Exacto, y la Tierra gira. Es como que tuviéramos un pin acá y otro pin acá, que en realidad no es tan así porque gira un poquito curvada, pero que gira así. Entonces no hay un este absoluto. Porque se mueve. Exacto. ¿Y hay un oeste absoluto, Emma? ¿Hay un oeste absoluto? Tampoco. Exacto. Emma dijo que tampoco hay un oeste absoluto. Lo mismo pasa cuando lo vemos desde la parte profética. Si nosotros quisiéramos establecer un reino que represente el oeste, no podemos hacerlo. Podemos encontrar grupos de países o sectores, pero no es un país específico. Ningún país representa proféticamente el oeste. Y lo mismo sucede con el este. Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en el viento oriental, solemos pensar, por ejemplo, en una ideología, una religión, pero no podemos pensar en un país específicamente. No podemos aislar lo que representa, por ejemplo, el viento oriental o el este a un único país. No podríamos decir es Irán, es Irak. No, hablamos de todo un conjunto de países. Entonces, eso sucede con el oeste y con el este. ¿Pero qué pasa con el norte? Carito, ¿te podría yo pedir que me marques el norte absoluto? ¿Cuál es el punto? Creería que sí. Bien, ¿cuál sería? De acá de la Tierra. Sí, el norte absoluto de la Tierra. Yo sé que... no El sé. Polo Norte. Bien, exacto. Polo Lo Norte. dijeron de Zoom, el Polo Norte, no sé quién lo dijo, pero muy bien. Tiene un El punto extra. Ártico. Y el caso de acá abajo, el sur absoluto, ¿qué punto sería? Perfecto. La Antártida. Exacto. Entonces podríamos decir que acá tenemos el Ártico, el Polo Norte, y la Antártida, el Polo Sur. Entonces, En el Ártico hay hielo. sí, exacto, pero hay un punto específico, digamos, que se marca como el norte absoluto. Es más, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, astronómicamente, porque es un punto específico gracias a la estrella polar. Entonces nosotros podríamos identificar el norte absoluto de la Tierra, en ese sentido. Por la parte magnética, por distintos fenómenos que se dan, podemos identificar tanto el norte como el sur absoluto. La estrella polar se queda quietita y todas las otras giran. Bien, dice Emma que la estrella polar se queda quieta y todas las otras giran. Eso sucede con los puntos norte y sur absolutos. Ahora, si nosotros podemos identificar puntos absolutos del norte y del sur, podemos identificar también reinos o países específicos que identifiquen al norte y al sur en distintos momentos de la historia. Sí.
podemos. Capaz en algunos casos no específicamente, dependiendo si están levantados o no, pero deberíamos ser capaces de poder identificarlos. Exactamente. Entonces, nosotros solemos alinear eso con el rey del norte y el rey del sur. Ahora, aguarden un momentito. En base a esto, nosotros, ¿qué podemos ver si comparamos el polo norte con el polo sur? ¿Qué podríamos ver? Que son extremadamente parecidos. Bien, exacto. ¿Pero son idénticos? No. Podemos ver esto. Podemos ver que ambos tienen hielo, en ambos hace frío. Pero, por ejemplo, uno tiene osos polares, el polo norte, y el otro tiene pingüinos. El polo norte no tiene pingüinos. Y el polo sur no tiene osos polares, por decir un ejemplo. Podemos ver que hay muchos parecidos entre ellos. Y lo mismo sucede, eso sucede a pesar de que están realmente al otro lado del planeta. O sea, literalmente son un extremo del otro. Son como dos extremos del planeta, totalmente distintos, totalmente separados, y son muy parecidos entre sí así todo. Lo mismo sucede en lo profético. El rey del norte y el rey del sur, podemos ver que son dos extremos distintos que están en combate entre sí. Pero a la vez, a pesar de tener sus diferencias, a pesar de ser un extremo y otro extremo, podemos ver que son muy parecidos entre sí. Que son como un espejo, así como son el polo norte y el polo sur. Entonces, ¿qué solemos utilizar cuando queremos definir al rey del norte? ¿Qué figuras? ¿Qué elementos? Bien, Emma dijo la iglesia. ¿Qué más? Porque la iglesia sí está. La autoexaltación. No escuché, perdón, no escuché qué dijo él. Autoexaltación. Bien. Pero yo estoy yendo a un punto en específico. ¿Qué es lo que...? Bien, exacto, Emma lo dijo. Es la unión de iglesia y Estado lo que solemos resaltar cuando hablamos del rey del norte. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el Estado en el rey del norte? La iglesia por encima del Estado. Bien, Toto dice que es la iglesia por encima del Estado. Entonces, yo acá justamente había puesto iglesia, Estado. Podríamos decir también iglesia mayor a Estado, porque es así como se ve justamente. Hay uno que domina sobre el otro. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bien, mujer sobre el hombre, dijo César, específicamente. Podremos verlo exactamente como él dice, con distintas figuras. Podríamos verlo desde una figura apocalíptica, podríamos decir que es la mujer sobre la bestia. Entonces, mujer, bestia. Podríamos verlo también, como dijo, la mujer sobre el hombre, cuando pensamos, por ejemplo, en figuras naturales, figuras del Israel antiguo, como por ejemplo lo que fue Acab y Jezabel. Entonces, ahí, Jezabel y Acab. Pero ahora, nosotros vamos al rey del sur, y lo que normalmente solemos decir es ateísmo y libertinaje. Pero, ¿eso coincide con esto? ¿Es un contraste perfecto? ¿Es un opuesto perfecto? Como podemos ver, por ejemplo, en lo natural. No coincide, digamos, porque lo que estamos diciendo básicamente es que en esta no hay iglesia, pero en esta sí. Entonces, partiendo de la base, no son iguales ya de por sí, no hay un punto de comparación en ese sentido. Entonces, puede ser que quizá nuestro modelo esté incompleto. Y que quizás lo que estamos agarrando algo en específico, de un punto en específico, para hablar de la totalidad. Y eso es lo que por ahí tendríamos que revisar y corregir. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver una cosita. ¿Quiénes son los reyes del sur que sabemos identificar a lo largo de la historia? Bien, Egipto. Podríamos dividirlo en dos partes incluso. Podemos dividirlo en los dos momentos clave que lo identificamos, con lo que dice, por ejemplo, Elena en la época de Moisés. Y podríamos hablar de Daniel 11, que son los tolemaicos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otro personaje identificamos como rey del sur a lo largo de la historia? Francia. Ptolomeo. Sí, a Ptolomeo ya lo puse.
Francia. ¿Cuál más? Bien, Stalin. Stalin es el rey. ¿Cuál sería el reino? La Unión Casi. Soviética. Perfecto. Y rey y reino. ¿Quién sería el último? Perfecto. Bien. Vamos a hacer algo que normalmente no se hace de esta manera. Vamos a ir de atrás para adelante. En teoría, lo que nosotros solemos entender es que el rey del sur, lo que solíamos entender, mejor dicho, es ateísmo. Pero cuando nosotros vamos y vemos la realidad, vamos a ver que eso no coincide. Vamos a leer unos textos de unas entrevistas que se le han hecho a Putin y unos comentarios que él ha hecho a lo largo del tiempo. Aguárdenme un segundito que voy a buscar específicamente a dónde tengo la cita. Aguarden un momentito. Ahí está. Bien. ¿Alguien quiere leer? Pueden leer la cita completa, no hay problema. ¿Se ve, no? Yo. Solo mira lo que está pasando ahora mismo. La India, nuestro vecino, que la parte de la última parte se me... Con la pantalla. Con la pantalla no la veo. Bueno. Si quieres, te ayudo. Sí, mejor, gracias, Ok. mi amor. Solo mira lo que está pasando ahora mismo. La India, nuestro vecino de la izquierda, tiene una población de 1.200 millones de habitantes. Y Chica tiene una población de 1.500 millones de habitantes. Los Estados Unidos sigue recibiendo cada vez más inmigrantes y, según tengo entendido, su población cristiana blanca ya está superada en número. Por supuesto, usted dice, por supuesto, pero esto solo ha cambiado recientemente. Los cristianos blancos se han convertido en una minoría. Menos del 50% ahora. De lo que estoy hablando es de que el mundo está atravesando un cambio dramático y global. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, solo que los cambios globales están ocurriendo. Usted ha dicho que Rusia es un vasto territorio y que por ello, desde sus fronteras occidentales y oriental, es un espacio euroasiático. Pero en lo que respecta a la cultura, incluso a la lengua, el grupo lingüístico y a la historia, todo esto es, sin duda, un espacio europeo, ya que está habitado por personas de una cultura. Digo esto porque tenemos que preservar todo eso. Bien. A ver, ahí estamos. Bien, ¿qué está diciendo Putin en este momento? Es bastante interesante lo que está diciendo, no en el sentido agradable, digamos. Básicamente está hablando como un supremacista blanco, está hablando un discurso muy similar a lo que diría Trump. Lo que está diciendo lo está haciendo por años. Es más, esta entrevista es del 2017, para que se den una idea. Y el discurso de él no ha cambiado en ese sentido. Y él lo ha hecho de esta manera, hablando, su discurso, su pensamiento ha sido de esta manera por tanto tiempo, que para muchos personajes ya es una figura que defiende la derecha conservadora a lo largo de todo el mundo. Vamos a leer otra cita que la hace una sociedad prorrusa que tiene bases en Italia, que es muy interesante que lo diga una asociación que tiene base en Italia, porque lo que va a decir es muy fuerte. No sé quién lo quiere leer, si no lo leo yo, no hay ningún problema. Dale. A ver, ahí total activa el micrófono. Perfecto. ¿Se escucha? Puede que esté diciendo herejía, pero el presidente Putin se parece más a un papa, por la forma en que está viviendo el cristianismo, en comparación con el que debería ser el papa a todos los efectos. El mayor y más orgulloso y más vigoroso defensor de nuestros valores cristianos es el presidente Putin. Bien, interesante lo que está diciendo, cómo esa masa ultraconservadora, religiosa, de derecha, evangélica, este grupo de Italia está reconociendo
en Putin como un personaje más relevante para la defensa de los valores cristianos que al Papa. Y ojo, estamos hablando de la figura que por lo que estábamos diciendo, por lo que veníamos entendiendo, era el rey del sur y que en base a nuestro modelo anterior era ateísmo. ¿Cómo es esto? Tipo, el poder que representa al rey del sur es más cristiano que el Papa, según esas personas. Sigamos. Vamos a leer otras citas, pero hablando ahora de Vladimir Putin. Él dice: Rusia es una nación cristiana ortodoxa, y siempre ha habido problemas entre el cristianismo ortodoxo y el mundo católico. Esta es exactamente por la razón por la que ahora voy a decir unas palabras sobre los católicos. Está hablando Putin, y está diciendo que Rusia no es una nación atea. Está diciendo que Rusia es una nación cristiana ortodoxa. Todo lo contrario a lo que la figura anterior nos llevaba a pensar, que el rey del sur debía ser ateo. Entonces esto ya es una contradicción directa, porque tenemos al rey diciendo que el reino es cristiano ortodoxo. Entonces, está diciendo primero que nada que hay una iglesia, por lo menos. Está diciendo que no es ateo y que hay una iglesia y que el país es cristiano. Es decir, es de esa iglesia. Y ahora lo interesante es que va a hablar sobre los católicos. Va a hablar específicamente sobre lo que estaba pasando en esa época y lo que sigue pasando hasta el día de hoy, porque es un escándalo que se ha extendido por años, que es la situación de los abusos sexuales. Dice: ¿hay algún problema? Sí los hay, pero no pueden ser exagerados y utilizados para destruir la propia Iglesia Católica Romana. Esto es lo que no se puede hacer. Él dice también: a veces tengo la sensación de que estos círculos liberales están empezando a utilizar ciertos elementos y problemas de la Iglesia Católica como una herramienta para destruir la propia Iglesia. Esto es lo que considero incorrecto y peligroso. Ok, paremos acá un segundito, porque quizás para algunos puede ser esto un poco rompedor, porque estamos viendo, primero que nada, al rey del sur, que en la historia de Francia veíamos atacando y destruyendo al papado, defendiendo al papado, y dice que no se tiene que abandonar. Y no solo eso, sino que también está diciendo que tiene la sensación de que esos círculos liberales, que en principio, si realmente fuera ateo y realmente fuera libertino, como se suelen tomar las definiciones de esas palabras, serían los grupos que estaría defendiendo. Y él dice que esos círculos liberales están empezando a utilizar ciertos elementos y problemas de la Iglesia Católica como una herramienta para destruir la propia Iglesia. Ahora, luego él dice: hemos olvidado que todos vivimos en un mundo basado en valores bíblicos, incluso los ateos y todos los demás viven en este mundo. De vuelta, sumamente llamativo que lo esté diciendo el rey del sur. No tenemos que pensar en esto todos los días, asistir a la iglesia y orar, mostrando así que somos cristianos devotos, o musulmanes, o judíos. Recordemos que esto está sacado de lo que está diciendo Putin en el momento, entonces, como toda persona puede estar tratando de marcar ideas de distintas maneras, y a veces no quedan tan claras, pero lo que se ve atrás es claro de lo que está diciendo. Sin embargo, en el fondo debe haber algunas reglas humanas fundamentales y valores morales. En este sentido, los valores tradicionales son más estables y más importantes para millones de personas que esta idea liberal que, en mi opinión, está dejando de existir. El entrevistador que está hablando con él en ese momento le dice: ¿entonces la religión no es el opio de las masas? Yo les pregunto, ¿a quién está citando el entrevistador? A Karl Marx. Bien, exacto. Está hablando de Karl Marx. ¿Quién es Karl Marx? Bueno, el creador del comunismo. Bien, el creador del comunismo. Entonces, ¿a qué está llevando esa persona? Está llevando... A ver, les voy a sacar un poquito la imagen. Está llevando a esta historia. Acá. A la historia de Stalin, a la historia del comunismo ruso. Y está hablando de la idea que impartió el creador de la ideología, de la idea del comunismo, que es Karl Marx. Y él dice que la religión es el opio del pueblo, el opio de las masas. Y a esto, lo que responde Putin, algo lo voy a compartir, es que no lo es. Y dice: nuestro mundo tiene valores bíblicos. Entonces, ya leímos esto, y lo primero que podemos ver es que claramente no es ateo, claramente, y su gobierno tampoco.
Y de hecho, lo que podemos ver es que a lo largo de todas esas palabras que él dijo, está defendiendo a qué grupo. Bien. Dijo Garito que está defendiendo a los cristianos. Está defendiendo, ya vimos, por los mensajes supremacistas blancos, por los mensajes xenófobos, por los mensajes sexistas, etc. Está defendiendo al grupo blanco, evangélico, conservador, incluso supremacista blanco. Eso es lo que está diciendo Putin básicamente. Entonces, vamos a hablar incluso ahora no solamente de Putin, sino lo que dice uno de los principales voceros de lo que es la Iglesia Ortodoxa, que es la iglesia principal rusa, justamente, que es la que él decía, es cristiana ortodoxa de Rusia. El vocero, que es el segundo personaje más importante de la Iglesia Ortodoxa, dice, la idea misma de la separación de la Iglesia y el Estado es ajena a la civilización ortodoxa. Es una peculiaridad del oeste. Entonces está diciendo, esa idea de separación de Iglesia y del Estado es ajena a nosotros. En nosotros no hay separación de Iglesia y del Estado. ¿Qué más dice? Vemos que el entrevistador entonces le dice que hay otra interpretación, hay un cálculo más cínico por parte de Putin, que dice que ve en la Iglesia un vehículo para consolidar y expandir el poder de la manera que le gustaría. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero la persona que está siendo entrevistada en este momento le dice, bueno, esa es una explicación, pero una explicación muy simplificada que a menudo oímos y vemos en Occidente. Él no está negando eso, él sabe que es verdad. Pero obviamente no lo va a decir de forma tan clara. Entonces, en base a todo esto, si nosotros vemos que acá hay una relación de iglesia y Estado, y ya claramente vimos que el rey del sur no es, por lo menos en Rusia, y ahora vamos a ir al resto, acá no es ateo. Claramente. ¿Cómo completaríamos este modelo? ¿Qué sería el reflejo de este polo norte en este polo sur? Que sería no igual, pero muy similar. Tendríamos que ver cómo se maneja ese poder con el poder religioso, ¿no? Exacto. Es iglesia y Estado. Estado e iglesia. Exactamente. Si acá es iglesia y Estado, acá es Estado sobre iglesia. Entonces, polos opuestos. Podríamos decirlo. Iglesia sobre Estado, Estado sobre iglesia, rey del norte, rey del sur. Pero cuando lo vemos de esta manera, vemos que no son tan distintos. Vemos que Trump no suena tan distinto como que Putin. Y de hecho vemos que hasta se llevan bien. Entonces, y de hecho, para los cristianos conservadores, para los evangélicos, es como que una de las cosas que más les gustaba de Trump es que se llevaba bien con Putin. Porque ellos querían a alguien como Putin en Estados Unidos. Y lo más cercano que tenían era Trump. No querían un Obama liberal que traía la homosexualidad y permitía que fuera legal en el país. No querían inmigrantes, no querían separación de iglesia y Estado en las escuelas. Lo que ellos querían era que sea reconocida como una nación cristiana. Y que defienda a esta pobre minoría perseguida, que eran los blancos evangélicos conservadores. Entonces, a ver, aguardame un segundito. Podemos ver entonces que es una imagen espejada. Y el problema muchas veces es que nosotros entendemos a esos dos personajes que habla Elena, como Egipto y Sodoma, y pensamos que esto es libertinaje, se ve como inmoralidad, en el sentido de homosexualidad, en el sentido de liberación sexual, por decir una cosa. Y no habla de eso. Nosotros ya hemos visto en otros estudios que están en el canal y todos se pueden revisar, que hablan acerca de que lo que era el pecado de Sodoma y lo que era la maldad de Sodoma, no era esa liberación sexual, que se podría decir, las orgías, etc. Era el abuso. Y también vimos en otros estudios que lo que es realmente inmoral es esto. Es la imposición de la iglesia sobre el Estado. Entonces, en ese sentido es el libertinaje que tendríamos que ver en el Reino del Sur. Ahora, el ateísmo está en todas las partes de la historia del Rey del Sur,
No, pero porque no es la característica principal del rey del sur. De hecho, tendríamos que definir que, así como dijimos, acá es iglesia y estado con iglesia en el tope, y estado sobre iglesia con el estado en el tope, podríamos ver, si acá dijimos que era mujer sobre hombre, por ejemplo, no me acuerdo cuál de estos de usé, vamos a usar esta mujer sobre hombre así, acá es hombre sobre mujer. Y podríamos verlo en una escala. Nosotros dijimos que acá esto es estado sobre iglesia. Y esa imposición de estado sobre iglesia, podríamos verlo de una forma natural, aprovechando la figura que dijimos de hombre y mujer, y también lo podemos ver en forma profética. Esto es control. El Estado controla la iglesia. Acá la iglesia le da poder al Estado, acá es al revés. Es el Estado el que le da el poder a la iglesia. Es el Estado que dice hasta dónde puede moverse, hasta dónde tiene poder la iglesia. Nosotros cuando vamos a esta historia, cuando vamos a esto, se ve como una escala descendente. Y la vamos a ver ahora en todas las figuras, para que tengamos algo realmente abarcante, algo que realmente nos permita entender en su totalidad al rey del sur y a su modelo, y cómo funciona. Nosotros, si pensamos en un matrimonio típico, tradicional, conservador, ¿cómo se ve un matrimonio típico, tradicional, conservador? Bien, dice Carito. De la familia. Hombre, jefe de familia, cabeza Bien, de la... exacto. Entonces, hombre sobre mujer, de vuelta. ¿Cómo funciona un matrimonio? Capaz un matrimonio que funciona bien, parece que está todo bien desde afuera. Parece que se ve todo bien, parece que se llevan bien, parece que están realmente en igualdad, pero cuando la mujer quizás quiere hacer algo que el hombre no quiere, le va a decir, no, no vas a hacer eso. Son momentos, capaz, en los que se ve, y en los otros parece que está todo bien, pero esos momentos dejan ver claramente que no están realmente en una situación de igualdad. No están realmente al mismo nivel, sino que hay uno por encima del otro. Entonces, puede haber un control mínimo, pero está ese control. Y en cierta forma no. En todo punto, eso es una relación abusiva. Es una relación dictatorial. Es uno por encima del otro. Puede ser más sutil, pero en todo punto lo es. Y lo mismo pasa con el rey del sur y con cómo funciona el Estado de la Iglesia en su reino, en su representación profética. Hay distintos puntos en la escala, y podríamos decir que Rusia está acá, porque podemos ver que claramente se llevan bien, pero también podemos ver claramente quién tiene el poder sobre quién. ¿Quién gobierna a quién? Después, ¿cómo puede evolucionar esto? Y si las cosas están mal, así como una relación, el hombre puede ponerse más abusivo y puede producir un silenciamiento de la mujer, que pasa a estar en silencio, que no pueda hablar, que no pueda decir nada. O incluso puede ir peor, puede ir a abuso ya. Puede ir a violencia física, violencia mental. ¿Y en qué termina, en el peor de los casos, una relación abusiva? Exacto. Bien. No sé si tienes razón. Más, me abandonó el... ¿Ahí está mejor? Perfecto. Ahora, eso es la figura natural, un elemento natural que podemos ver en una relación abusiva con un hombre por encima de una mujer. Démoslo ahora al modelo del rey del sur y cómo se ve esto a lo largo de la historia. ¿Cómo se vería esto? No. Muerte, en el caso de una relación abusiva. ¿Quién muere? Una relación abusiva en la cual el hombre está por encima de la mujer. Exacto. La mujer. Exacto. Entonces, acá solamente quedaría el hombre, y no más mujer. ¿Cómo se vería eso en el modelo profético del rey del sur? Estado. Exacto. ¿Eso sería? ¿En una palabra? ¿En una palabra? Una dictadura. Ateísmo sería la palabra. Exacto. Entonces, tenemos en un punto de control, en el otro el ateísmo. Rusia está acá, Francia en la Revolución Francesa estaría acá.
en el momento en que habla Elena. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, a lo largo de la historia, podemos ver que estos distintos personajes tienen relaciones con sus iglesias en algún punto de esta escala. Generalmente ningún país se queda, ningún rey se queda mucho tiempo en esta situación. Tarde o temprano se dan cuenta de que es más fácil controlar a su sociedad, a su reino, es más fácil y mejor tener poder teniendo a la iglesia funcionando de alguna manera con ellos. Por eso, por ejemplo, si vamos a Stalin, que ya vimos Rusia, ahora ya vimos que claramente no es ateo, vamos a Stalin. En Stalin, ¿qué hizo Stalin cuando tomó el poder? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Alguien sabe? Básicamente lo que hizo fue realizar una persecución total contra todas las religiones, especialmente la ortodoxa, todo lo que es cristianismo, pero contra todas las religiones. La educación era atea, de base, había una constante persecución directa hacia toda persona que se pronunciara religiosa en el país, y las iglesias ortodoxas fueron diezmadas, quedaron algo así como 500 en todo el país, de más de decenas de miles que habían antes. ¿Pero qué pasó? Llegó un momento en el cual empezó una crisis en Rusia. ¿Qué crisis empezó? ¿Qué crisis cambió todo? ¿La revolución? No, ya estamos en la revolución porque ya estamos en el tiempo de Stalin. La revolución pasó hace 15 años más o menos. Pero unos 20 años después más o menos, poquito más, ¿qué sucede? Voy a dar una pista. Es decir, 1941. ¿Qué ocurre en 1941? Segunda Guerra Mundial. Bien, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Esa va de 1939 a 1945. Bien, Emma dijo, estaba con el micrófono apagado, así que lo voy a decir yo por él, la Operación Barbarroja. ¿Qué es la Operación Barbarroja? Un intento de Hitler de invadir Rusia. Bien. Es la invasión de parte de Hitler, o sea, de Alemania, a Rusia, a la Unión Soviética, a Stalin. Entonces, ¿qué es lo que hace Stalin en este momento? Cuando ve esto, ve que una nación nacionalista que tiene relación con el cristianismo lo está invadiendo, él teme que el pueblo se ponga del lado de Hitler. Y por tanto, acepten a todos los invasores alemanes, sobre todo aquellos grupos cristianos que estaban huyendo de esa persecución. Entonces, ¿qué es lo que él hace? De un momento para el otro, abraza la religión y dice, nosotros somos una nación cristiana que está siendo invadido por un poder malévolo, un poder satánico. Es decir, da vuelta la situación y dice, no, esto no va más, vámonos para acá, a un punto de estos. Entonces, de momento, la iglesia vuelve a tener un rol importante, vuelve a surgir dentro del poder del rey del sur. Y por tanto, Stalin deja de sostener una Unión Soviética atea. ¿Por qué? Porque le era más fácil de esa manera mantener leal y controlado al pueblo. Entonces, vemos que Stalin no fue ateo siempre. Entonces, vamos a poner más un tic, va a ser más claro. Ya vemos que Stalin cumple con esto y cumple con esta escala. Pasó de acá a por acá más o menos. A que esté la religión presente, capaz callada, controlada, porque siempre la tuvo con mano de hierro. Siempre la estuvo oprimiendo de una manera u otra. Pero de una persecución total, de una muerte, la llevó para acá. Entonces, estamos en una situación ya totalmente distinta. Vamos a Francia, vamos a la Revolución Francesa. Más o menos el tiempo en el que la Revolución Francesa estuvo sin ninguna religión fue muy poco, realmente, porque se dieron cuenta rápidamente de que ningún tipo de religión era un problema. Entonces, primero crearon una religión que se adaptara a sus necesidades, a sus deseos, un culto, no recuerdo si era la sabiduría o la libertad, a la sabiduría, muy bien. Pero luego, también, en 1798, hacen la herida mortal, toman cautivo al Papa. ¿Qué pasa
en 1801. En 1801 vuelven a permitir el catolicismo en Francia. Por tanto, no pasa a ser la religión dominante en Francia, o sea, no vuelven a una situación de iglesia sobre Estado, que es lo que estaban antes. Es más, si nosotros pensamos, la relación que hace que surge los 1260 años, surge en Francia, surge con Clodoveo. Pero lo que sucede ahora es que sigue manteniendo en su sistema de rey del sur, porque el Estado sigue sobre la iglesia, pero en tanto la iglesia no se subleve y se mantenga leal, puede seguir coexistiendo con el Estado en esa nueva Francia. Entonces, nuevamente, vemos que Francia cumple con este modelo. Vayamos ahora a Egipto. ¿Qué podemos decir de Egipto? Yo dividí dos partes. Dividí en los Ptolemaicos y en Moisés. ¿Por qué en los dos? Porque vamos a ver cosas interesantes en ambos. Primero que nada, un detalle que no va al caso, pero es interesante por lo que es en lo económico, que es que cuando uno ve cursos, ve historia, ve información sobre lo que eran los Ptolemaicos, va a ver que el reinado de Ptolomeo, la forma de gobernar de Ptolomeo era muy similar a la Unión Soviética. Es decir, les indicaba, como ellos eran griegos, estaban gobernando en la nación egipcia, controlaban absolutamente todo. Les decían qué sembrar, cuándo sembrar, con qué herramientas, les proveían las herramientas. Era muy similar al comunismo ruso, muy similar. Y los historiadores y las personas, obviamente buscan muchas veces asimilar las cosas con cosas que conocemos. Y lo primero que hacen muchos es identificar esta relación, esa similitud entre la Unión Soviética y los Ptolemaicos en esa época. Ahora, en materia de religión, que es lo que estamos queriendo ver ahora mismo, vemos que Ptolomeo lo primero que hace es adaptar la religión egipcia a los parámetros que él quiere, que a él le conviene para controlar al pueblo. No la suprime la religión egipcia cuando llega. Se adapta a ella, es más, podemos ver que los Ptolemaicos utilizan distintos elementos, distintas figuras de la religión egipcia. Y no solo eso, sino que además los Ptolemaicos hacen acuerdos con los sacerdotes y los miembros del clero, podríamos decir, egipcio, para que haya como un acuerdo entre ellos y se colaboren mutuamente. Pero ahora, si nosotros quisiéramos ver quién está al poder de quién, claramente es el Estado sobre la Iglesia. Y de hecho, cuando nosotros vamos para acá, para la historia de Moisés, vemos más claramente cómo funcionaba la relación entre el faraón y los sacerdotes, el clero, etc. Vemos que en su modelo, ellos veían al faraón como una especie de Dios, en la tierra. Por tanto, todos obedecían al faraón. Lo que él decía era ley, básicamente. Lo que me parece interesante cuando leía la cita que voy a pasar era eso de que, o sea, Egipto en realidad no era completamente, o sea, atea. Exacto. En realidad no era atea, porque ellos creían en dioses, o sea, tenían un dios, tenían una religión. Entonces también creo que, si bien entiendo que Elena capaz está haciendo una aplicación, es interesante ver que en realidad lo natural no es igual a lo que ella está explicando. Exactamente. Muy interesante esa parte. Justo iba a ir a eso. Si nosotros vemos, Ptolomeo tenía sus dioses, y los de Egipto también. Ellos eran, ¿qué religión podríamos decir que tenían ellos? En una palabra. Si no es cristianismo, ¿qué es? Exacto, es pagano. Entonces, por ahí lo que Elena, la comparación que Elena hace... Para, activa el micrófono. Ahora sí. La comparación que hace Elena es cómo Francia negó a Dios y lo compara con Faraón negando a Jehová. Exacto. Entonces no es que los egipcios eran paganos, sino que el Faraón negó la existencia de Dios, no de los dioses. Exactamente. Gracias, Emma. Eso es el punto, exactamente. Si nosotros vamos a Moisés también, vemos que Faraón tenía muchos ídolos. Y por eso cuando, por ejemplo, Moisés genera las plagas, les pide a los sacerdotes que con distintos trucos, con distintas cosas, repitieran esas plagas. Porque él decía, si su Dios pudo, mis dioses también pueden hacerlo. Y cuando él le dice a Moisés, ¿quién es tu Dios?, no está diciendo, yo no tengo ningún Dios.
No, está diciendo, no conozco tu Dios, yo tengo mis dioses. Pero Elena justamente está haciendo una aplicación y se está centrando en eso justo que acaba de decir Emma. De hecho, el faraón era considerado. El faraón mismo era considerado como un dios. Exacto. Entonces, podemos ver que acá eran paganos, y acá también eran paganos. Claro. No sé si querías hablar. ¿Yo? A ver si me puse en el chat. Yo no dije nada. Ah, ok, estamos, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Entonces, ya revisamos todos. Y de hecho voy a hacer un punto más importante todavía. ¿Cuál es el rey del sur literal en Daniel 11? Del que se habla sobre todo al principio. El rey del sur literal al principio. Sí, ¿querés abrir el micrófono, Toto? ¿Quién es el rey del sur literal en Daniel 11? ¿Al principio? Sí. Ptolomeo. Bien. Si Ptolomeo, que es el rey del sur literal de Daniel 11, no es ateo, si quieres puedes cerrar el micrófono. Si él no es ya de por sí ateo, ¿podríamos decir entonces que el rey del sur espiritual tendría que ser ateo? La respuesta es no, no necesariamente. Porque si ya el literal no es ateo, el espiritual no debería serlo necesariamente tampoco. Ahora, aguarden un segundito. De hecho, si queremos comparar, podemos ver que tanto el rey del norte como el rey del sur, literales, eran paganos. Ambos tenían ídolos, ambos tenían sus dioses, pero las dinámicas que se daban en uno y otro eran distintas. Y otro día podríamos abordarlas, no vamos a hacerlo ahora por cuestiones de tiempo, pero podemos ver que claramente el rey del norte como el rey del sur tenían una religión, tenían sus propios dioses, tenían sus ídolos. Entonces, vemos que en todos estos hay paganismo o hay una relación con el Estado, entre Iglesia y Estado, pero el que tiene poder, como decíamos acá, es el Estado sobre la Iglesia. Ahora, ya para ir cerrando, quiero decir, ya estamos terminando, no se preocupen, yo sé que me alargué un poquito, pido disculpas. Si acá hay una relación, como dijimos, acá también hay una relación. Y por miles de años, nosotros nos hemos centrado en esto. A lo largo de toda esta historia nos hemos centrado siempre en esta parte, porque esta parte no la estudiábamos demasiado y no la entendíamos. Decíamos que esto estaba mal, decíamos que esto era horrible, decíamos, pobre Acab, que estaba oprimido por Jezabel, como si Acab fuera un pobre tipo. Y no era un pobre tipo, lo más mínimo. Y decíamos que esto estaba mal, y yo voy a sugerir que tanto el Israel antiguo como el Israel moderno, y por mucho tiempo también nosotros, hemos estado haciendo este modelo. En nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra forma de organizarnos, hemos estado haciendo este modelo. Ahora, eso es algo que tenemos que corregir hoy. Porque si este modelo es satánico, si este modelo está mal, este modelo ¿qué es? Comparar y contrastar. Es satánico. Está mal también. No entendí qué dijo. Está mal también, exactamente. Nosotros a lo largo de la historia podemos ver dos tierras gloriosas que son defectuosas. ¿Cuáles son esas dos tierras gloriosas? Israel. Ajá, Canaán. Estados Unidos de América. ¿Y qué? Estados Unidos, perfecto. Perfecto, perfecto. Tenemos esas dos tierras gloriosas. Tenemos una tercera. ¿Cuál es la tercera? El cielo, dice Emma. Bien. Exactamente. Ahora, si esto está mal y esto está mal, ¿cómo tendría que ser nuestro carácter? ¿Cómo tendría que ser nuestra relación para coincidir con el carácter no defectuoso que tenemos que tener en el cielo? Es este punto medio. Igualdad. Igualdad no en el que sean literalmente la misma cosa, sino que están en el mismo nivel. Y eso es en lo profético, en lo político, en lo religioso,
pero también en nuestras propias vidas. Si esto era mujer y esto era hombre, acá también es igualdad. ¿Es claro? Ya casi. Algo interesante que me gustaría decir para cerrar es, en 1799, o sea, cuando estábamos en esta historia, se hace un descubrimiento importante relacionado con esta historia, que es la piedra Rosetta. La piedra Rosetta abre lo que es la historia de Egipto. Se puede estudiar la historia egipcia gracias a la piedra Rosetta, porque es una piedra que tiene en 3 idiomas la misma información. Por fin se puede traducir las cosas que antes no se tenían. Exacto. Dice Emma que por fin se pueden traducir, y es precisamente lo que sucedía. Ahora se podían traducir con claridad, se tiene una herramienta clara para entender el lenguaje egipcio. Entonces, eso abre que se pueda entender bien esto, fuera de la Biblia, y entender la cultura egipcia. Y es muy interesante que la piedra Rosetta, de lo que está hablando, es de cómo tenían que hacer las relaciones, o es un pacto, es una especie de decreto, entre Ptolomeo V y unos sacerdotes de Memphis. Es decir, esa piedra estaba hablando de cómo se tenía que hacer la relación en ese rey del sur del Estado con su iglesia. Ahora, gracias a que podemos ver eso, nosotros hoy podemos entender lo que es el rey del sur, cómo eran sus relaciones, y por tanto, así como lo podemos ver en el Clamor de Medianoche, cómo debemos actuar nosotros, cómo se ve la igualdad. Cuando entendemos el rey del sur como hoy, entendemos que es demasiado simplista decir que es libertinaje y ateísmo, sino que es más complejo, es más bien esto. Entender justamente que Putin en realidad es cristiano y que está defendiendo a la iglesia en contra de los liberales, nos enseña mucho también acerca de eso. Y también entendemos que él hace esto porque necesita a la iglesia bajo su poder. También entendemos, como decía, que hay 2 modelos diferentes. Ambos son satánicos. A nosotros no se nos llama a usar en ninguno de los dos. Ni en nuestras propias vidas, ni obviamente en todas las otras circunstancias. A nosotros se nos pide que hagamos esta. Carito, ¿querías decir algo? No, a mí me parece como muy interesante, porque Israel sería lo que está en el medio, ¿no? Que sería la tierra gloriosa. Entonces, proféticamente, sabemos que la igualdad es nuestra prueba, sabemos que eso es lo que hoy nos tenemos que ocupar, ¿no? De la igualdad. Y también es súper interesante eso de saber que nos estuvimos enfocando mucho en el Rey del Norte, en el tema de la iglesia y el Estado, de no juntarlos, y capaz uno de los argumentos era no, porque el hombre tiene que ser la cabeza de la familia, y bajo ese modelo pensamos que estábamos bien, porque justamente no teníamos ese modelo del rey del sur, o no nos estábamos fijando, y entendiendo que el hombre tampoco o el Estado no tiene que estar sobre la iglesia, entendiendo que el hombre no es la cabeza de la familia, es como también de a poco entendemos eso de la igualdad, que lo que me gustaría decir es como eso nos lleva a cuán importante proféticamente es entender la igualdad y llevarlo a cabo en nuestras vidas, porque no podemos separar una cosa de la otra. Creo que en este estudio y más en profundidad, que es lo que después fue desarrollando, y por qué el énfasis constantemente en el tema de la igualdad, es porque proféticamente es así, o sea, es nuestra prueba, y es lo que nosotros tenemos que reflejar, el cielo, o sea, la tierra gloriosa. Y me parece eso como muy, muy importante, y a la vez, o sea, a mí me explota la cabeza cuando lo vuelvo a repasar, cómo se alinea completamente todo y cuán necesario es que lo estudiemos. Lo que a mí me gusta mucho de este estudio, justamente, y por eso quería darlo, es que este es un testigo claro de cómo lo profético nos lleva a la moral, nos lleva a la igualdad. Cómo en base a esto podemos ver que si en esta parte esto está mal, entonces acá en nuestras propias vidas también está mal. Y si lo ideal, conforme a lo que fue el plan de Dios, era que estos dos estén en igual de nivel, ninguno por encima del otro, sino coexistiendo, entonces también lo mismo es para nuestras propias vidas. ¿El gobierno de Dios sería la igualdad entre iglesia y Estado?
sería la coexistencia, la igualdad en nivel en nivel de autoridad, digamos, que ninguno esté por encima del otro, que ninguno gobierne sobre el otro. Es más, que ninguno influya. Exacto, que sean instituciones independientes. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo Ahora se me sale vuelta. me llama mucho la atención cómo las partes políticas influyen en las partes personales. Como dice el dicho, lo personal es político. Exacto. Se ve muy claro. Exacto. ¿Les parece que oremos? Y si quieren, después podemos ir comentando y hablando. Bueno, si quieren arreglar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por este sábado que nos has dado. Te agradecemos porque nos has acompañado en este estudio, Señor. Porque nos has dado tanta luz, Señor, y nos has permitido entender todo esto. Padre, entendemos qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Cómo quieres que te representemos, Señor. Y qué es lo importante para nosotros ahora, Señor. Que podamos realmente reflejar eso que tú quieres que reflejemos y que podamos tener realmente nuestros caracteres desarrollados realmente como para el cielo. Padre, ayúdanos a reflejar esa igualdad. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.